Damos gracias al Señor, Dios le bendiga nuevamente a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, para compartir juntos, como cada día, como cada jornada, la palabra de Dios, la bendición de Dios a través del Evangelio de Jesucristo, a través de esta obra literaria, la cual es la Biblia, la cual narra perfectamente el testimonio del poder de Dios y de la obra que hizo Jesucristo, nuestro Salvador, aquí en la tierra para que podamos tener una oportunidad de poder cambiar nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir, nuestra condición de vida. Qué tremendo, ¿no? Porque aquel sacrificio que Jesucristo hizo, dice la Biblia, que nadie lo podía hacer, ¿eh? Solamente el Hijo de Dios. Solamente el Hijo de Dios cargó con todas nuestras cargas, pecados, desobediencia, rebeldías, con toda nuestra inmundicia, y las llevó y las condenó ahí, en la cruz del Calvario, ¿eh? Y venció al imperio de las tinieblas, dice la Biblia. Venció a la muerte, resucitó al tercer día, para que hoy podamos estar predicando el Evangelio, para que hoy podamos estar disfrutando en su presencia, de acuerdo a aquel que ha puesto la fe en él. Damos gracias al Señor y saludamos a todos aquellos que están del otro lado, a nuestros hermanos que están en Villalonga. Esto es el sur de la provincia de Buenos Aires, nuestros hermanos que están en Viedma. Esto es el sur de la República Argentina, la provincia de Río Negro. También nuestros hermanos que están aquí en la ciudad de Quilmes, ciudad de Berazategui, ciudad de Miralte, Brown. También a todos los hermanos de aquí de Florencio Varela, a nuestros hermanos que están en Tres Iletas, Chaco, también la provincia del Chaco. Este es el norte de la República Argentina, también a nuestros hermanos que están en la provincia de Corrientes, para la gloria de Jesucristo. Y queremos hacer esto lo mejor posible para que usted pueda ser bendecido, para que usted pueda agradarse, pueda sentir la bendición de Dios, de acuerdo a lo que hagamos a través de la 89.3, la voz profética, a través de las redes sociales, compartiendo la palabra de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios, que podamos compartir su palabra, que podamos interactuar los unos con los otros, dice, orar los unos con los otros, estar protegiéndonos de nuestro enemigo el diablo, cada uno orar los unos por los otros, dice la Biblia, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos, dice la Biblia. Mire qué tremendo, porque no todos tenemos el mismo carácter, no todos hemos sido formados de acuerdo a lo que cada uno tiene su manera de ser, cada uno tiene su forma de ver las cosas, de oír las cosas, pero aún así Jesucristo nos enseña que tenemos que soportarnos, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener humildad, tenemos que tener tolerancia con nuestros hermanos en la fe. Algunos se han formado, han llegado a la madurez espiritual y otros están en el camino y otros directamente recién empiezan. Qué tremendo, ¿no? Por eso, a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de compartir juntos, queremos que la bendición de Dios se manifieste en cada hogar, cada familia, en cada matrimonio. Donde quiera que se encuentren este día, saludamos a nuestros hermanos de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Ahí nuestros hermanos que están en la ciudad de Guarne, en la ciudad de Satélite, en Valle Sánchez, también en centro, ¿no? En la capital de la provincia de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, Santa Cruz, la capital de la provincia. Qué tremendo, ¿no? Ahí están nuestros hermanos, estamos orando por unos hermanos que están en Chile, tienen algún problemita en Chile, así que estamos orando por ellos, estamos clamando por ellos, estamos orando por hombres y mujeres que han pedido oración por distintas cosas, Y una de las cosas que más común es en la sociedad es el problema psicológico. Cuando el ser humano no puede salir adelante, cuando el ser humano se enrieda en distintos problemas, en distintas dificultades, comienza a enredarse en los pensamientos, comienza a confundirse en su interior, en su ser interior. Y eso es obra de nuestro enemigo, el diablo. Las artimañas de nuestro enemigo, el diablo, es confundir tu alma, tu corazón, tu mente, tus pensamientos, para hacerte caer, para hacerte salir de la voluntad de Dios. Y eso es lo que nuestro enemigo, el diablo, vino a hacer, a querer destruir la tranquilidad, la paz, la liberación, la libertad en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el negocio, donde quiera que se encuentre en este día.
poder estar juntos en comunión, la comunión espiritual, oiga bien, no hace falta estar juntos físicamente, hace falta estar en un mismo pensamiento, hace falta estar en un mismo sentimiento, en una misma fe, esperando todo la misma cosa, ser bendecido por la misericordia de Dios, fortalecernos en la oración, fortalecernos en alabar a Dios y tratar de entendernos nosotros mismos, óigalo bien, porque una de las cosas que el diablo ha logrado hacer en este tiempo es confundir dentro de las congregaciones, confundir las mentes, confundir al hombre y a la mujer de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres que han confundido, se han errado, han equivocado, han cometido errores por causa de distintas cosas? Porque no solamente el diablo va a venir con distintos vicios, sino que lo más común es la opresión psicológica. La opresión psicológica que trabaja en la mente el pensamiento, te trabaja en la mente las emociones, los deseos, todas las cosas que el ser humano tiene en su ser interior. Y ahí es cuando viene el desorden en el corazón del hombre y de la mujer. Mire qué tremendo, ¿eh? Por eso dice la Biblia, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la Biblia. Mire qué tremendo. Libro de Proverbios, usted lo puede leer ahí. Usted puede buscar en la Biblia. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mire qué tremendo, ¿eh? Cuidar de que el diablo no te ponga ese problema psicológico y puedas estallar, porque una de las cosas que el ser humano tiende a hacer es estallar cuando está cargado, cuando está agobiado, cuando está cansado, cuando está luchado, cuando tiene ese problema que no puede salir adelante, que nada le sale. Ahí es cuando el hombre y la mujer tiende a explotar, tiende a reventar, como dicen, ¿no? En ira, en blasfemia, en soberbia, en arrogancia. Qué tremendo, ¿no? Todo eso el diablo está haciendo en esta sociedad. Te agota espiritualmente, te va agotando, te va eliminando las energías, te va agotando las energías, te va cansando hasta un límite que el ser humano ya no quiere seguir. ¿Cuántos hombres y mujeres que se han apartado del evangelio, que se han apartado de la iglesia, de la congregación, por causa de estar cansado espiritualmente? Porque ese es el trabajo de nuestro enemigo, el diablo. Cansar al hombre y a la mujer de Dios. Con distintas cosas. Óigalo bien, ¿eh? Con distintas cosas. Con la falta de trabajo, con la falta de tranquilidad en el hogar, de la paz del hogar, con la falta de afecto, cariño, amor, con la falta de tolerancia, de paciencia. Y el diablo tiene esa capacidad para poder ver cuáles son las debilidades del hombre y de la mujer, cuáles son las debilidades que hay en tu corazón, en tu alma, y va a ir por ese lugar, por el lado más leve. Qué tremendo, ¿no? Algunos son los hijos, las hijas, hay otro es el esposo, la esposa. Qué tremendo. Y ahí es cuando tenemos que ser conscientes de que tenemos un Dios de poder y que tiene toda la sabiduría, toda la inteligencia, para que nosotros podamos salir del medio de toda esta tormenta que está sufriendo la humanidad. Espiritualmente estamos hablando. Esta tempestad espiritual que viene sobre hombres y mujeres comunes que están en este mundo, que todavía no han entrado, los gentiles que todavía no han entrado a esta bendición del Evangelio de Jesucristo. Cansados, agobiados, castigados psicológicamente, hasta la depresión. Óigalo bien, ¿eh? Cuánta gente, hombres y mujeres, que se deprimen tratando de salir adelante, tratando de salir de los problemas, de las deudas, de los problemas en el hogar, de los problemas con los hijos, y que cada vez parece que hay más problemas. Qué tremendo, ¿no? Y en la mente se confunde, empieza a turbarse. Uno de los hombres, dice la Biblia, narra perfectamente, uno de los hombres más valientes de aquel pueblo de Israel, en aquel entonces, fue el rey David. Y dice la Biblia en el libro de Salmo que había sido destituido del trono de Israel y huía por los collados, por los montes, por las cuevas, en aquel entonces, dice la Biblia, y estaba cansado, porque los enemigos hacían un trabajo de desgaste, no solamente físico,
sino espiritual, psicológico. Es lo que hace nuestro enemigo el diablo. Un desgaste al hombre de Dios, a la mujer de Dios, con distintos pequeños problemas. Óigalo bien, no hay ningún problema más grande que Dios. No hay ningún problema que pueda superar el poder de Dios. Pero para el hombre y la mujer parece algo imposible. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día dicen que es imposible salir de la situación en la cual están viviendo? De la enfermedad, de la miseria, de la pobreza, de los problemas en el hogar, de los problemas de adicciones con los hijos, de los problemas de borrachera en el matrimonio. ¿Cuántos hombres que se dedican al alcohol y prefieren vivir así, revolcándose en la inmundicia del pecado, de la borrachera, y no ser valiente en creerle a Jesucristo y dar el paso de fe y de obediencia para poder cambiar esa vida, para poder cambiar su situación? Qué tremendo, ¿no? Por eso es importante que todo lo que podamos compartir a través de la radio pueda llegar a tu corazón, pueda el hombre razonar, la mujer de Dios pueda razonar, y en el raciocinio del hombre y de la mujer puedan encontrar la realidad. Y la verdad te hará libre, dice la Biblia. Mire qué tremendo, ¿no? La verdad te hará libre. La verdad de Jesucristo. La verdad que solamente a través de Jesucristo podemos ponerle fin a los problemas en el hogar. Podemos ponerle fin a la miseria, a la pobreza en la cual está hundido el hombre y la mujer. Podemos ponerle fin a la enfermedad. Óigalo bien, ¿eh? Porque la Biblia narra perfectamente todas las obras que Jesucristo hizo. Los que los hombres de Dios y mujeres de Dios hicieron en aquel entonces. Leprosos sanados, ciegos sanados, paralíticos sanados, de muchos años. Mire qué tremendo, como aquel paralítico de Betesda, que estaba en el estanque ahí esperando un milagro. 38 años llevaba, arrastrándose. 38 años sufriendo. 38 años castigando su cuerpo, arrastrándose, sus manos todas calladas, sus pies. Qué tremendo, ¿no? Sin poder salir de esa condición. Hasta que llegó Jesucristo. Hasta que llegó el Hijo de Dios. Una vez que el Hijo de Dios entre en tu corazón, una vez que el Hijo de Dios entre en tu vida, todo va a cambiar. Ahí es cuando el diablo se le pone el límite y entonces todos los problemas tienen que salir. Todas las dificultades tienen que terminarse en el momento que el poder de Dios se manifiesta sobre el hombre y la mujer. Mire qué tremendo, ¿eh? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios, el cual obra sobre la iglesia de Jesucristo. ¿Cuánta gente, cuántas personas hoy en día están ahí deprimidos, tristes, amargados? Porque cuando se acercan los eventos terrenales como la terminar de esta jornada de este año, qué tremendo, ¿no? Porque vienen estas fiestas que todos los años ya las sabemos, las conocemos. Y hay gente que se deprime, gente que se entristece, gente que se amarga, gente que empieza a no entender qué es lo que le está pasando porque se deja llevar por sus propios pensamientos. Mire qué tremendo, ¿no? Y las emociones empiezan a castigar, porque ese es trabajo de nuestro enemigo, el diablo. Confundir tus emociones, confundir tus deseos, tus sentimientos, tus pensamientos, hasta llevarte por un camino de muerte y destrucción. Lo dice la palabra de Dios, ¿eh? Lo dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que entender que cada vez que leemos la Biblia tenemos que leer para poder mejorar nuestra condición de vida cada día. Mejorar la convivencia en el hogar. Mejorar la convivencia con los hijos. Tratar de mejorar la convivencia con la sociedad, con la comunidad, o donde quiera que usted viva, con los vecinos, con los conocidos, con los amigos, con todos aquellos que están en este mundo. Qué tremendo, ¿no? Para poder sobrellevar todas las cosas. Lo dice la palabra de Dios. Cargar solamente con lo que Jesucristo dijo. Su voluntad, su palabra. El evangelio verdadero que viene del reino de los cielos. Por medio del Espíritu Santo. Aquellos que han conocido a Jesucristo. Aquellos que han lavado sus almas en la sangre de Jesucristo. Óigalo bien. Aquellos que han lavado su alma con el agua de vida del Espíritu Santo. Mire qué tremendo, ¿no?
Ahí viene el conocimiento, ahí viene la verdad. Y la verdad te hace libre. La verdad te desata de las ataduras. Porque una de las cosas que tiende el ser humano cuando está en problemas psicológicos es atarse en su propia mente, atarse en sus propios deseos, en sus propias emociones. Y ahí es cuando viene el problema, que uno queda ciego, sordo y mudo espiritualmente, sin saber a dónde ir, teniendo a Jesucristo en el corazón. Mire qué tremendo, ¿eh? Óigalo bien, ¿eh? El rey David en aquel entonces, dice la Biblia, estaba abatido, confundido, y decía estas palabras: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mire qué tremendo. Aquel hombre de Dios, aquel ungido de Dios, que en aquel entonces era perseguido, no solamente físicamente para matarlo, sino psicológicamente. Lo querían agotar, lo querían desgastar, lo querían hacer que abandonara la promesa que Dios le había hecho de ser rey sobre el pueblo de Israel. Lo querían hacer desistir de ser rey sobre el pueblo de Israel, hasta que se confundió. Mire qué tremendo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Turbado, agobiado, cansado, queriendo abandonar las promesas de Dios, queriendo abandonar la voluntad de Dios, todo lo que Dios quería para él. Pero estaba confundido, óigalo bien, ¿eh? Hombres y mujeres hoy en día, confundidos dentro de las congregaciones, que no saben qué hacer, si quedarse, si seguir o irse al mundo donde salieron. Qué tremendo, ¿no? Aquel rey quería abandonar, quería dejar todo, estaba cansado. Los enemigos habían logrado cansar su alma, confundir su mente, y no sabía qué hacer, hasta que se dio cuenta y dijo: no, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Mire qué tremendo, qué tremendo. Qué palabras de aquel hombre de Dios. Qué palabras de aliento a su propia alma. Se dio cuenta que los enemigos querían lograr que él se fuera, desistiera, abandonara de esa idea de ser rey sobre el pueblo de Israel. Qué tremendo. ¿Cuántos hoy en día están confundidos, abatidos, cansados espiritualmente de seguir, de caminar el camino del Evangelio, de necesidades, de sufrimientos, de tristezas, de problemas en el hogar, de problemas con los hijos, que parece interminable, que parece que nunca va a terminar? Qué tremendo, ¿eh? Y aquel hombre se dio cuenta, aquel hombre de Dios se dio cuenta y dijo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué tremendo. Salvación mía y Dios mío. Reconocía que tenía que seguir esperando en Dios. Reconocía que tenía que esperar la justicia de Dios sobre su vida. Alabarle, glorificarle, seguir orando, seguir creyendo, sosteniendo la fe en la promesa de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Reconociendo que la única salvación era Dios, su Dios, que la única salvación, que la única fortaleza era ese Dios que él creía. Y esto es lo que quiere hacer el diablo: sacarte, apartarte de la iglesia, sacarte de la congregación, sacarte del camino del Evangelio, sacarte de los problemas que no son nada, óigalo bien, pero sacarte del camino del Señor, sacarte del camino estrecho, para llevarte por el camino ancho, por el camino que supuestamente es más liviano, más fácil, por medio de mentiras, de engaño, por medio de artimañas y argumentos. Querés sacarte de la voluntad de Dios. Lo querían sacar de Israel. Al rey David, en aquel entonces, hoy ya lo viene, lo querían eliminar, porque sabían que era el ungido de Dios, el elegido de Dios. Qué tremendo, ¿eh? El diablo sabe que eres un hijo de Dios.
El diablo sabe que eres una hija de Dios, que eres un siervo de Dios, que eres una sierva de Dios. Por eso va a tratar de sacarte con mentiras, con engaños, con murmuraciones, con vituperios, con escarnecimiento, óigalo bien, con blasfemias. Te va a querer sacar de la paz que solamente la palabra de Dios te puede dar, de la paz que solamente Jesucristo te puede dar. Qué tremendo, ¿no? Porque Jesucristo lo dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Mire qué tremendo. No como el mundo la da, dijo Jesús, sino como Él la da, como Jesucristo. La paz verdadera, la que no te va a mover del camino del Evangelio, la que no te va a sacar de tu paciencia, de tu tranquilidad, del lugar donde Dios te puso. Si el espíritu del príncipe, dice la Biblia, se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Qué tremendo, libro de Proverbios, léalo. Mire qué tremendo. El diablo ruge como si fuera un león. Ruge a través de distintas cosas, a través de distintos problemas. Ruge que parece que atemoriza a muchos hombres y mujeres. Pero no dejes tu lugar. No dejes el lugar que Dios te dio. No dejes la promesa ni dejes la corona que Dios puso sobre tu cabeza. Lo dice la Biblia. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor.